Ya he vuelto del futuro. Qué movida. Lo de Burgos. Es increíble porque he podido cambiar el billete de tren y en el futuro la web de Renfe funciona. Bueno, os quiero presentar a continuación a Manuel Rojo. Él nos va a hablar de la prehistoria del futuro. Él es catedrático de prehistoria de la Universidad de Valladolid y también cuida ovejas. Ojo a lo que viene. Un aplauso para él. Un momentito. Es que antes quería unirme a las condolencias de todo el equipo y sobre todo congratularme de que cuando estoy viendo esta platea o butacas o lo que se llame y no veo solo a lo que yo suelo denominar el Frente Juventudes, es decir, gente de la Universidad de la Experiencia de más de 60 años, es que me llena de orgullo y satisfacción, la verdad. Bien, pero también quiero decir, como han dicho los organizadores, que el espectáculo continúa. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Creedme, yo he visto la globalización del mundo antes del siglo XXI. Miles de años antes del siglo XXI. La similitud en las normas estilísticas de las manifestaciones pictóricas de los primeros seres humanos nos están hablando de extensas redes de comunicación y de normas ideológicas comunes, globales. También he visto eso a nivel europeo. He visto el inicio de un mercado común europeo hace también miles de años. Fijaros, en la imagen de la derecha, hace 24.000 años, existían las mismas normas de relacionarse, de tener unas representaciones humanas que nos están hablando precisamente de una estructura social coherente en territorios tan amplios que van desde los Pirineos hasta Siberia. Pero también he visto un mercado común más próximo a nosotros. Son fenómenos arqueológicos como el mundo del vaso campaniforme, que hace 4.000 años se distribuía prácticamente por toda Europa, por todo lo que consideramos Europa. Y era un momento en el que la genética nos está descubriendo que eran momentos de intercambios, de gente que se movía. Por ejemplo, tenemos en Inglaterra el famoso arquero Dainsbury, que los isótopos de estroncio nos dicen que era un individuo de Europa Central, de los Alpes probablemente, que viajó ya a Inglaterra y allí fue enterrado como un hombre de mucho prestigio. También sabemos que tenemos en esta época colaboraciones económicas, intercambios con el norte de África. Es decir, todas las cosas que nos está pasando, la prehistoria nos lo ha descubierto con mucha anterioridad. He visto, de verdad, creedme, he visto historias pintadas en grandes tablets de piedra. ¿Qué es eso qué son sino el gran techo de Altamira? ¿Qué es sino la cueva de Lascaux, las cuevas de Chauvet, todas las cuevas? Y he visto también pequeñas aplicaciones móviles que la gente se puede llevar de un lado para otro, que la gente se intercambia. También sé que hubo gente que cruzó ríos, mares, océanos y no tenía que sacarse el billete con 6 meses de antelación y no tenía que hacer check-in la semana antes por internet. Y curiosamente, toda esa gente que cruzó constantemente desde hace muchísimo tiempo, curiosamente salieron de África. No sé qué nos está recordando esto.
Es decir, desde que tenemos constancia de la existencia de nuestra especie, del Homo sapiens, sobre la Tierra, hace unos 200.000 años aproximadamente, en África Central y del Este, se produce un fenómeno de colonización a gran escala que lleva a ocupar todas las partes del globo. Pero no solo sale la gente de África con nuestra especie, con el sapiens sapiens. Mucho antes también, hace 1,5 millones de años, ya salía gente de África. Colonizaba Asia, colonizaba las partes que podían ser colonizadas del globo y siempre salían de África. Por eso yo pediría, por favor, que tuviéramos mucho cuidado con lo que hacemos, porque todos salimos de África, todos somos ciudadanos del mundo y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. De hecho, nosotros mismos, no hace tanto tiempo, fuimos en masa a México, por ejemplo, como muestra esta imagen, o a Argentina, o a Alemania, y no pasó nada. He oído llamadas de móviles de hace 20.000 años. Yo, si queréis, incluso voy a intentar, sin desgraciar a nadie, voy a intentar que veáis cómo sonaban estas llamadas de móviles de hace tantos millones de... Esto, en el interior de una cueva, suena a susurro, suena a historias. Suena a la transmisión de una herencia y unos conocimientos. Y es un susurro general que, dependiendo en toda la cueva, dependiendo de la fuerza con que muevas la gran madera, te cuenta cosas diferentes. También he oído llamadas a reunión y a combate. Voy a intentar, porque se me está secando la boca con un manual, que veáis cómo eran esas llamadas a reunión o a combate. Joder. Os juro que me sale, que normalmente me sale. Es un mensaje... Este está un poco ronco. Estos han sido idiomas universales. Todo el mundo lo conoce. No tenían que mandar mensajes criptados. He visto parar el tiempo bajo montones de piedras. Mirad, hay una frase de Víctor Hugo cuando habla de la monumentalidad en la contemplación de Notre Dame de París, que dice que cualquier pensamiento medianamente complejo se concreta bajo un edificio. Pensamos, no sé, el Valle de los Caídos, pensamos la Torre Eiffel, pensamos, etcétera, etcétera. Porque todo pensamiento que quiera ser perpetuado necesita mostrarse en un edificio, bajo un edificio. Pues hace ya 5.000 años, estos monumentos megalíticos están parando el tiempo, porque en esos monumentos megalíticos se ve a los ancestros, a los antepasados, se observa la realidad actual y son la primera huella humana visible y perdurable en el tiempo, 1000 años antes de las primeras pirámides egipcias. He visto también construir catedrales, sí, pero muchísimo antes de la época que nos cuentan las historias de Ken Follett o de Ildefonso Falcones. Muchísimo antes, por ejemplo, Stonehenge. Son lugares de reunión. ¿Qué son las iglesias ahora? Son lugares en los que los distintos grupos, hay iglesias de un tipo, musulmanas, los hijos de Cristo, no sé quién, un montón de sectas, que se reúnen por separado, y construyen sus propias catedrales.
Aquí adoramos imágenes, adoramos... hay alguien que ejerce una liturgia repetitivamente y ellos, hace 5.000 años, hacían lo mismo en estas grandes construcciones. Y eran unas obras colectivas, comunales, porque lo importante en sí era realmente el grupo, la cohesión social que una obra de estas características otorgaba. Pensad en nosotros, pensad en las catedrales románicas, góticas. Es decir, es un símbolo, en definitiva, de un grupo, de una colectividad. Ahí es donde nos sentimos, un campo de fútbol, nuestro equipo. Ahí es donde realmente el Wanda, el otro, el estadio más moderno, es decir, nos identifica. Eso era lo importante en este momento. He visto también, de verdad, he visto el fuego llevando a nuestros antepasados al más allá. Construir tumbas para ser quemadas. Transformar lo que es una tumba en un monumento conmemorativo, un monumento que perdura. Igualmente, he visto cómo el fuego devoraba de forma desigual los cuerpos de las distintas clases sociales. He visto, como han dicho en la introducción, no soy pastor, aunque no está mal como futuro, He visto ovejas, he estado con ellas y veo cómo interconectan espacios, favoreciendo unos sistemas de producción muchísimo más respetuosos, sostenibles con la naturaleza y haciendo un bien que se nos está escapando. Pensad en los grandes fuegos, en los grandes incendios. Pues desde hace 7.000 años, grandes rebaños de ovejas interconectaban ya, por lo menos el Valle del Ebro con el Pirineo, que es la zona donde yo he trabajado. He visto también, y creedme todo lo que os digo, he visto a grandes jefes brindando en vasos lujosos y adornados con oros. He visto ese tránsito por el que hemos pasado todas las sociedades, desde las sociedades de bandas, de tribus, las jefaturas, hasta el sistema que nos hemos dado en la actualidad de organización social que somos los estados. Pues en muchas ocasiones estos grandes jefes son el preludio con sus medios de coerción detentados personalmente, son el preludio de este tipo de organización que nos hemos detentado. También he visto, y esto es más difícil de creer, pero es verdad, adolescentes que usaban sus dedos no solo para aporrear el móvil, intentaban vivir o aprender la forma de vivir de los hombres prehistóricos, la forma de vivir en la naturaleza, que no sé si volveremos a ello. Y sobre todo sé también que desde siempre hemos querido a nuestra familia. Si no, es imposible que, por ejemplo, la Benjamina, tan famosa de Atapuerca, o Miguelón, hubieran podido subsistir durante el tiempo que lo hicieron con su craniosinstosis o con las infecciones bucales que tenía Miguelón. Eso solo se produce porque eso que ahora llamamos familia o que con el tiempo dimos en llamar familia, el grupo humano más próximo, le cuidaba. Pero también he visto que desgraciadamente siempre hemos sido una especie cainita. Vemos tumbas en las que los individuos han sido asaeteados, vemos restos de flechas clavadas en los huesos, y especialmente en muchas ocasiones en la espalda, es decir, que se les mataba cuando huían. Hemos visto también las representaciones de arte levantino de guerras o ejecuciones. ¿Os suena esto? Ejecuciones. Aquí vemos a un grupo de arqueros que levantan los arcos jolgoriosos porque acaban de derribar a una presa. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. La arqueología al rescate, la arqueología prehistórica.
No. Esta arqueología, no. La arqueología actual, la arqueología prehistórica, es una arqueología sin recursos. De hecho, nuestros proyectos de investigación, bueno, como todo el mundo en la ciencia, los últimos años tampoco somos especiales, pero efectivamente nuestros proyectos a veces tienen que dilatarse en el tiempo por falta de recursos, como se puede observar bastante habitualmente en los titulares de los periódicos. Pero nuestra arqueología prehistórica es una arqueología científica, cuidadosa, pulcra, que hace que todas esas cosas que han estado escondidas, que han estado perdidas en el tiempo, se conviertan, las convirtamos en memoria de la humanidad. Una ciencia que trabaja de forma absolutamente cuidadosa, sistemática, que conecta el pasado con el presente. El prehistoriador del futuro será, si se le puede considerar bueno, será un científico holista. Es decir, un científico que tenga una serie de conocimientos integrales y que sepa coordinar amplios equipos de investigación pluridisciplinares, especialmente pluridisciplinares. Ahora no se entiende una prehistoria como se hacía antes, de grandes hombres, por decirlo de alguna manera, grandes catedráticos que hacen sus trabajos de forma individual. Es imposible. Ahora estamos todos interconectados también, especialmente nuevas técnicas, arqueozoología, isótopos, paleoparasitología, pero podríamos poner muchísimos más. La prehistoria del futuro es una prehistoria en la que, digamos, la voz cantante, el prehistoriador, sepa integrar todos estos conocimientos, que hagamos una labor detectivesca. Es decir, con mínimos, fijaros el tamaño de ese hueso de pajarito, son unos milímetros, pues a través de técnicas científicas, de lo que a veces nosotros llamamos las ciencias duras, llegamos a conocer la interconexión con la naturaleza. Es una arqueología que apasiona sin ninguna duda, y que propicia hallazgos que nos hacen ser conscientes de que todos somos iguales, de que a pesar de las diferencias que se puedan observar entre los distintos caracteres fenotípicos, es decir, las diferencias externas que tienen los distintos seres humanos en todo el planeta, compartimos siempre un mismo genotipo, que es decir, el conjunto de genes que existen a nivel celular en cada individuo. Esos genes son todos los mismos. Y por si acaso alguno de vosotros es un poco chulito, que sepáis que todos hemos tenido una bisabuela negra. Todos. A ver cómo miramos a los diferentes. Todos salimos de África alguna vez. El resto de seres humanos, de homínidos, quedaron estancados en callejones evolutivos sin salida, y todos somos, toda esta variedad de individuos, somos todos exactamente iguales. Una arqueología que nos enseña también que no hay culturas puras, que somos fruto siempre de la interacción entre los seres humanos y de la interacción entre la naturaleza. La historia del ser humano es la historia de las interrelaciones, más ahora, aunque ahora son unas interrelaciones completamente dirigidas, Pero la historia de la humanidad es la historia del ser humano y de la interrelación entre los seres humanos y la propia naturaleza. Una arqueología prehistórica que nos empodera frente a la ignorancia, la hipocresía y la estafa científica también. Por ejemplo, con el famoso tema de los transgénicos. Sabéis que los transgénicos empezaron hace 10.000 años, cuando dejamos de ser cazadores-recolectores, cuando dejamos de vivir como unos animales más dentro de la naturaleza, dentro de las cuevas, en contacto completamente ecológico, empezamos a transformar. Tenemos trigo y cebada porque hubo cambios genéticos. ¿Cuál es la diferencia con la actualidad? Pues que ahora se hacen en el laboratorio, pero se han hecho siempre.
Sí, amigos míos, podríamos decir que el ser humano es cultura. Son sus manos elaborando lo que dicta la mente, pero siempre en relación con la naturaleza. Y en la prehistoria del futuro nos mostrará cómo se ha manifestado esa realidad, cómo hemos llegado a ser lo que somos. Porque si perdemos nuestra memoria, de verdad, nos quedamos cojos, nos quedamos ciegos. Y también yo creo que no podremos afrontar bien el futuro, no sabremos muy bien por dónde ir. O sí, a lo mejor nos convertimos todos en Trump o algo así parecido. Pero es que tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Y, sobre todo, y los de Naucas me han copiado el logo, bueno, la prehistoria nos dice con toda seguridad que venimos de aquí. Estos son nuestros primos y todos descendemos de un ser similar. Y realmente yo espero que no llegue un androide dentro de unos años y nos tenga que decir que lo que realmente nos identifica como seres humanos, que son los sentimientos, y especialmente los sentimientos hacia los que no son igual que nosotros, hacia los que son diferentes, les hemos perdido como lágrimas en la lluvia.